Les saludo, mis amigos, mis hermanos. Qué placer estar aquí de nuevo con ustedes. Su servidor Gerardo Bogantes, aquí desde Heredia, Costa Rica, transmitiendo la palabra de Dios, un mensaje fresco, un mensaje positivo de fe, de esperanza, para que muchas personas conozcamos la verdad de la palabra de Dios y a través de eso obtengamos la salvación, la vida eterna, que es lo máximo de cualquier ser humano. Como dijo el Señor Jesús, ¿de qué vale ganar el mundo si nuestra alma se pierde? ¿De qué vale ganar el mundo entre comillas, 40, 50 años, 80, si eso es un momento, una milésima de segundo de una eternidad? Mejor una eternidad donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá miseria. Mejor una enfermedad donde habrá gozo perpetuo, delicias a su diestra para siempre. Y estos mensajes, eso es lo que proponen llevar, un mensaje positivo para el sabio y no sabio, para el que vive en la ciudad y en el campo, para el político y para el que no es político. Este mensaje es para toda persona, no importa su religión, su filosofía, su credo. Mi deseo y mi oración es que este mensaje llegue en una forma positiva y te bendiga, para que todos juntos sigamos a Jesús y a su palabra. Sigo enseñando acerca de la destrucción de la gran ramera que habla el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. ¿Quién es esa gran ramera? ¿Por qué la Biblia lo llama así, gran ramera? ¿Cuándo será que será destruida? Hablar de acontecimientos futuros a veces es fácil, pero ubicar esos acontecimientos de profecías bíblicas en el tiempo en que se va a cumplir es lo que a veces no es tan fácil. Y mi deseo es lograr, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios y de su santa palabra, ubicar esos acontecimientos en el tiempo que se van a dar, para que así usted y yo estemos apercibidos. Muchos dicen, ¿para qué hablar de esas cosas futuras? Lo importante es el presente. Mire, el futuro es tan importante para el ser humano que Dios dejó su gloria y en la persona de Jesús de Nazaret murió en la cruz para que usted y yo obtengamos un futuro feliz, glorioso, eterno y bendecido con Dios. Todo lo futuro es muy importante, ya que allí pasaremos la eternidad o ese tiempo, si podemos decir futuro, valdrá la pena porque por algo Dios tiene cosas mejores para usted y para mí, y Dios nos apercibe a través de su palabra. Ya di la primera enseñanza acerca de una introducción a la destrucción de esa mujer ramera que la Biblia llama gran ramera. ¿Quién es? Y esta es la segunda parte de introducción a quién es esa gran ramera. Muchos dicen y enfocan sus enseñanzas que es la Iglesia Católica. Pienso que no es la Iglesia Católica por varias razones. Una de ellas es que la destrucción de esta gran ramera será al final del gobierno del Anticristo, que él gobernará 7 años. Los primeros 3 años y medio una paz ficticia llamada tribulación, según la Biblia. Pero luego a la mitad de esos 7 años, o sea, los 3 años y medio,
empieza la gran tribulación. Y sobre todo voy a enfocarme allí como una introducción a que allí enseña la Biblia que cae la Gran Babilonia. Yo no veo allí la Iglesia Católica, ya que el anticristo quitará todo lo que se llame religión, todo lo que es objeto de culto, y con todo el respeto que se merece usted, amado católico que me escucha, digamos en el rosario, que es algo tan sagrado para un católico, de 10 Aves María solo un Padre Nuestro, o sea, el católico exalta mucho a la Virgen María, la llama Reina del Cielo, la llama Madre de la Iglesia y demás, que con todo respeto son títulos antibíblicos, anticristianos. Amamos a la Virgen María, amamos a la Madre de nuestro Señor Jesús, no le quitamos los méritos de ser la más privilegiada en el sentido de que fue la Madre de nuestro Señor, pero ¿qué tal si en la soberanía de Dios, Dios no hubiera escogido a una María, sino a una Ana, a una Esther, a una Ruth, a una Noemi? Dios hace como Él quiera y Él acomoda las cosas de acuerdo a su soberanía, a su sabiduría y a su amor. Y en su soberanía Dios quiso escoger que fuera la Virgen María. Y pues tiene sus grandes méritos, ya que era una mujer no sin pecado, como el catolicismo enseña, pero sí era una mujer pura, una mujer que se guardaba para Dios, que amaba a Dios, que jamás creyó ser la madre de nuestro Señor, ya que ella misma dijo, se asombró con esa salutación del ángel y pensaba qué sería eso, o sea, ella no se esperaba ser la madre de nuestro Señor Jesús. Pero a Dios le plació escogerla y por supuesto que ella es bienaventurada, que ella es feliz, dichosa, pero ya méritos de que es corredentora y que hay que rezarle a ella y venerarla a tal punto de una adoración a ella, ya no, pues sería antibíblico, anticristiano. Y el anticristo no permitiría que la Iglesia Católica llegue hasta el final de la gran tribulación, cuando será destruida la gran ramera. Jamás permitiría el anticristo eso, según las profecías bíblicas. Así que su servidor piensa, y dentro de él está seguro, pues que no es la Iglesia Católica, ya que muchos creen eso. Otro punto por lo que no es porque el anticristo no gobernará al mundo al final de los tiempos poniendo sus pies desde Roma, sino que el anticristo gobernará al mundo desde Jerusalén según la Biblia, y esto sí lo enseña claramente la Biblia. Bueno, si usted logra estudiar todas las enseñanzas que su servidor va a tratar de enseñar con mucha humildad y con mucho respeto para toda persona, vemos que todo enfoca que la gran ramera es Jerusalén, y como la Biblia la llama ramera y prostituta y fornicaria, no una, ni 5, ni 10 veces, sino muchísimas veces, así que sí calza bien. Y si estudiamos, pues tiene hasta 7 montes alrededor de ella, Jerusalén. Así que también es una candidata, y pienso que dentro de mí que es la mejor, ya que la Biblia la llama la gran ciudad, la gran ramera, la gran Babilonia. Pienso que es la misma, son sinónimos. Sodoma y Gomorra también... en Apocalipsis 11 también la llama así. Bueno, pero para ir por orden tengo aquí, y voy a ubicarme sobre todo a la mitad de la semana 70, cuando el anticristo, por decirlo así, saca las uñas, ya no como hombre de paz, sino como inicuo, perverso, satánico, una persona endemoniada completamente, y será el gran político del mundo, el gran gobernante del mundo,
con poderes que Dios le ha permitido tener o tendrá en ese entonces, porque muchas personas creen que ya el anticristo reina. Otras personas creen que ya estamos en el milenio y se les respeta, pero cronológicamente o escatológicamente pienso que no se acomoda bien, ni que estamos en la tribulación, menos en la gran tribulación y menos en el milenio, ya que serán acontecimientos en orden. Ahora estamos en principio de dolores, luego tribulación, luego gran tribulación, luego Jesús en su segunda venida, el juicio de Israel, de las naciones, luego guerra de Gog y Magog segunda venida de Cristo, luego juzga a las naciones, quienes entran y quienes no al milenio, y después del milenio la guerra de Gog y Magog y luego el juicio final. Pienso que la Biblia lo enseña claramente en ese orden. Y yo respeto el orden de Dios, yo respeto o trato de respetar el orden del Espíritu Santo. Yo le animo a toda persona que escucha que apunte, porque existe mucha confusión, que el rapto, que lo confunden con la segunda venida de Cristo y con los salvos en la tribulación y en la gran tribulación, y la Biblia todo lo pone en orden, pero a veces por no acomodar versículo con el versículo adecuado, con profecía en forma adecuada, se hace una ensalada ahí un poco extraña y no calza con lo que la Biblia enseña. Tengo la Biblia abierta en Zacarías capítulo 14 y les leo el versículo 1 y 2. Recordemos que cuando se estudia escatología es bueno saber que a veces en un mismo versículo hay muchos años de diferencia. Y en un mismo versículo a veces hay dos profecías diferentes. Porque el versículo 1 habla de dos acontecimientos diferentes. Luego la parte A del versículo 1 se une con el versículo 3 de Zacarías. Pero todo hay que entenderlo a través de un orden escatológico correcto, porque si no daríamos palos de ciego. Y el orden escatológico no es el orden en que vienen los versículos de la Biblia, ni aun los puntos y las comas que son tan importantes. Por decirlo así, la exégesis escatológica es diferente. Y pienso que al Espíritu Santo le plació que fuera escrito así, para que solo los que Dios nos da la revelación del Espíritu Santo, solo los cristianos, podamos entender la escatología en una forma sana y correcta. Por supuesto, entre más se aproxima aquel acontecimiento a que se haga una realidad, aquella profecía, más se esclarecen los versículos de la Biblia. Pero soy de los que pienso que ya Daniel, Apocalipsis y, por ejemplo, Zacarías 14 ya no son libros o capítulos de la Biblia oscuros y difíciles de interpretar. Pienso que en estos tiempos ya está la revelación completa, y esto lo digo con mucha humildad. Zacarías 14, 1 y 2 dice: He aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová se refiere a la segunda venida de Cristo, que sucederá al final del gobierno del anticristo. La Biblia habla del día de Jehová mucho más de 30 veces. Yo por allí tengo una lista inmensa que se refieren al día de Jehová, y en algún momento tal vez estaré dando una enseñanza. Pero se ubica en la segunda venida de Cristo, al final como que incluye la batalla del gran día del Dios Todopoderoso en Armagedón, y un terremoto que va a haber allí, y la destrucción de la gran ramera y de la gran Babilonia. Todo eso como en un solo paquete con la segunda venida de Cristo, el día grande y terrible de Jehová.
donde Edom y Bosra serán destruidos, pueblos que le hicieron muy mal a Israel, y Dios les juzgará en su segunda venida. He aquí el día de Jehová viene, dice la parte A del versículo, pero la parte B dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esta segunda parte se refiere más que todo a la mitad de la semana 70, cuando el anticristo ya se manifiesta no como un hombre de bien, no como un salvador para Israel y las naciones del mundo, sino como un hombre de pecado, lleno de autoridad y de poderes que Dios le permite tener, porque es el tiempo en que Él gobierne y sigue engañando al mundo y a los que no conocen la Biblia. Pienso que Él se manifestará, el anticristo, inmediatamente que la iglesia sea llevada al cielo. Y dice, y en medio de ti repartirán despojos. Esta parte B del versículo 1 tiene que ver con el versículo 2, que dice así, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esa parte B del versículo 1 y el versículo 2 pienso que se ubica a la mitad de la semana 70, igual que muchos versículos de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13 y de aún de Apocalipsis 14, que se ubica allí cuando el anticristo rompe el pacto con Israel y manda hacer esa imagen, y que el que no adore a la imagen y al anticristo y a la bestia, pues será decapitado, será muerto. Se ubica todo eso a la mitad de la semana 70, donde Dios le concede un gran poder al anticristo para que haga señales, prodigios y maravillas, y engañe pues al mundo, porque al pueblo del Señor, ahí muchos judíos, sus ojos serán abiertos, y habrá un remanente que huye a una ciudad que Dios tiene preparada, que muchos creemos que es Petra, esa ciudad de piedra, que usted lo busca en internet, y que la entrada es como de 1 metro, 1,5 metros, muy angosta, una ciudad de piedra. Pensamos que allí Dios va a proteger a ese remanente, porque muchos miran a la iglesia en la tribulación o en la gran tribulación, pero la iglesia, según Apocalipsis 4 y 5, ya está en el cielo, así que entonces esa revelación que Juan tuvo no sería cierto, porque Apocalipsis 4 y 5 ya ubica a la iglesia en el cielo, adorando a Dios, poniendo sus coronas delante del Cordero, diciéndole que Él es digno, y viendo cómo el Padre habla con el Hijo y le da poder sobre las naciones. Cristo tiene poder sobre esas plagas que habla Apocalipsis, y a pesar de que son juicios para que muchos se arrepienten y se vuelvan a Dios. Y hay partes donde dice que glorificaron y dieron gloria a Dios, viendo el poder de Dios de esas plagas. Probablemente muchos se arrepienten y no son sellados. A muchos mata el anticristo, otros quedarán vivos y entrarán en carne y hueso al milenio y se reproducirán por 1000 años. No así la iglesia, ni así los que resuciten en la parte B de la primera resurrección que habla Apocalipsis 20, resucitarán y entrarán al milenio, pero ya esos que decapitados resucitarán con cuerpo incorruptible, esos no se reproducirán por 1000 años. Esos siguen al Cordero donde quiera que va, ya no son parte de la iglesia, de la esposa del Cordero, pero sí son salvos por la eternidad. El versículo, solo el
1 y el 2 le leo aquí en Zacarías, ubicándolo a la mitad de la semana 70. Solo la parte A del versículo 1 no. Ya sería al final de la semana 70, la parte A del versículo 1. Dirá alguien, ¿es un enredo? No, no es un enredo, es que por eso hay que apuntar, por eso hay que escribir, por eso hay que leer, y es más que leer, escudriñar la Biblia, porque la gente a veces lee como el periódico, como una revista cualquiera, y la Biblia hay que leerla con amor, con deseos de entender el significado. Uno empieza leyendo la Biblia y muchísimas cosas, la mayoría de cosas, al menos su servidor, la mayoría de cosas no la entendía. Más que yo no soy una persona de retórica, entonces muchas palabras vivía continuamente buscándolas en el diccionario, porque mi ignorancia es grande todavía, pero ya no tanto como hace 48 años. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Y dice así Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Apocalipsis 6, 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Bueno, el caballo blanco y el bermejo, escatológicamente, pienso que se ubica antes de la mitad de la semana 70, o sea, en los primeros 3 años y medio, donde el anticristo engañará a los judíos y al mundo creyendo que es el verdadero Mesías y el que trae las soluciones a este mundo que está en decadencia, en inmoralidad, en perversión, en ceguera espiritual, en sodomismo, en tanta cosa fea que vemos hoy día. Mucho político corrupto, con el perdón de los políticos. Sí, usted que se vende por dinero y hay millones ahí que por detrás de la manga le pasan, como decimos a veces. Se vende por amor al dinero, vende aún su reputación, porque luego muchos se dan cuenta de que dijo una cosa e hizo otra, o que hizo cohecho, hizo fraude, se vendió por dinero. Y aún su alma se vendió si no se arrepiente. Pero si usted es un político y me escucha, hay políticos sanos como José, como David, como Moisés, como muchos que hablan la Biblia, ¿verdad? Como Gedeón cuando Dios lo llamó y trató con él. Personas transparentes que aman a Dios y aman al pueblo al cual legislan. Usted un día le va a dar cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la Biblia, oh reyes, oh gobernantes, escuchen la amonestación de Dios que les llama a un arrepentimiento, a una verdadera justicia, la cual se suponen deben vivir, ya que son políticos, gobernantes, para bien de la mayoría, para bien del prójimo. Dice Apocalipsis 6:3, bueno, que ese caballo se abrió el segundo sello. Ese segundo sello aparentemente se va a abrir a la mitad de la semana 70, a la mitad de los 7 años de gobierno del anticristo. Pero si usted hace un enredo, o yo hago un enredo con el sello 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5, a veces hay unos que hay que adelantarlos o atrasarlos, porque Juan, de acuerdo a cómo él se iba recordando, iba diciendo, a veces los sellos o las trompetas no tienen un orden escatológico, y si se quiere leer consecutivamente sello 1, 2, 3, 4, o trompeta 1, 2, 3, 4,
nos enredamos y escatológicamente damos palos de ciego. Y Dios no quiere que sea así. Hay que coger versículo por versículo, letra por letra, frase por frase, porque como trataba de explicar en diferentes ocasiones, a veces un mismo versículo se refiere a 2 acontecimientos y aún a 3 acontecimientos diferentes escatológicamente hablando o proféticamente hablando. Yo casi no uso la palabra profética. Hay muchos religiosos que la usan muy seguido, su servidor no. Porque estamos hablando de profecías que no se han cumplido, ¿verdad? Todas estas enseñanzas o muchas de ellas que su servidor da se refieren a profecías que no se han sucedido y tratamos de ponerlas en un orden que creemos que es el correcto, después de haber leído y escuchado aquí y allá por muchos años, más de 5, de 10, de 15, de 30, más de 40 años, y con mucha humildad tratamos de enseñar, sabiendo que muchos no están de acuerdo con lo que uno enseña, sabiendo que aún muchos tratarán a su servidor de falso profeta o que no sabe lo que dice. Aún así, mis respetos a los que no piensan igual a mí. Y recordemos que no porque uno no crea igual en algunas cosas o muchas cosas de la Biblia es que es falso. A veces no debiera decirse por las redes sociales de que aquel es un falso profeta, un hijo del diablo, solo porque no cree igual a uno. Eso yo diría que es ignorancia, que es falta de ética, falta de humildad, porque no lo sabemos todo. San Pablo, que era un gran escatólogo y el que Dios lo guía a escribir más libros de la Biblia, él decía, ahora vemos oscuramente, ahora conocemos en parte conocemos, decía él, en parte hablamos, profetizamos. Así que no nos creemos la revelación absoluta jamás, jamás, pero sí, cuando una profecía choca con otra, es que escatológicamente no es correcta. Esa es una de las evidencias de que no es correcta. Porque la Biblia no puede chocar, sino sincronizar perfectamente, porque es un libro perfecto, inspirado por Dios o revelado por Dios. Entonces, esta que se les dio una gran espada, la espada en la Biblia muchas veces, no siempre, representa guerra, representa pleito. Y en este caso que se le dio una gran espada y es a la mitad de la semana 70, pienso que da a entender que esa gran espada es que el anticristo o el cuerno pequeño o el inicuo, el hombre de pecado, ese personaje endemoniado se va a unir a las 10 naciones que luego serán esos 10 cuernos que están sujetos al anticristo. Entonces, esa gran espada pienso que es que el anticristo se une a esos 10 reyes que gobernarán en el tiempo en que la gran ramera y la gran Babilonia serán destruidos. De hecho, la Biblia enseña que los 10 cuernos, que son 10 reyes, se pondrán de acuerdo y dejarán a la ramera desolada, dice, desnuda, o sea, destruirán a Jerusalén. Al final de los tiempos será quemada Jerusalén, y Cristo lo profetizó en una parábola, así que pienso que no estoy diciendo algo que se me ocurre, sino que tiene mucha base bíblica, no 1, ni 5, ni 15 versículos, sino muchísimos. Bueno, entonces este segundo sello de este caballo bermejo, los caballos aparentemente dan a entender acontecimientos que sucederán a través del anticristo. Esos caballos a través del gobierno del anticristo. Pone el anticristo como cabeza de esos caballos o de esos acontecimientos que sucederán
tanto en la tribulación, porque el caballo blanco va a ser al principio, en la tribulación. Este caballo bermejo se ubica a la mitad de los 3 años y medio, o sea, cuando deja de ser tribulación para empezar la gran tribulación, que será inaugurada esa gran tribulación con la abominación desoladora que habló Jesucristo y el profeta Daniel, ubicándolo a la mitad de la semana 70, cuando se rompe el pacto. El tiempo ha corrido, pero también Apocalipsis 11. Es que hay tanto que enseñar y no quiero correr para tratar de esclarecer estos puntos que uno de mis deseos es esclarecer, porque veo mucha confusión, con todo respeto de los que me escuchan, veo mucha confusión aún en el pueblo llamado cristiano, al cual pertenezco. Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es un templo que será construido donde el anticristo estará allí, será como una especie de trono del anticristo. Ahorita ese templo no está construido según la Biblia. Entonces, muchos ubican profecías de Apocalipsis 7, 8 y 9 en estos tiempos, y jamás puede suceder según la escatología, porque la escatología no falla. O sea, las profecías que Dios inspiró no fallan, pero hay que ponerlas en el orden correcto para que no choquen, no fallen. Porque muchos dicen que ya estamos en la gran tribulación y ni siquiera ha sido hecho el templo en Jerusalén. Entonces dijo alguien, no calza. Levántate y mide el templo de Dios. Bueno, ese templo que será construido muy pronto. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos harán la ciudad santa 42 meses. Recordemos que la ciudad santa es Jerusalén y que el anticristo está en Jerusalén, no en Roma. No allá en Europa, en Roma, en el Vaticano, no. Porque no calza con las profecías bíblicas, no calza que la gran ramera es la Iglesia Católica. Disculpen la seguridad, pero no calza, porque el anticristo, según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que se opone contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. O sea, la Iglesia Católica no puede prevalecer hasta el final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque rinde culto a la Virgen María, rinde culto a los santos y el rosario y demás, y el anticristo se va a oponer contra todo eso. No, adoren a la imagen que yo tengo ahí en el templo en Jerusalén. Entonces no calzaría la Iglesia Católica. Con el perdón de tantos libros que hay escrito de eso y de tanto teólogo que enseña eso, humildemente pienso que no calza. A veces buenos escatólogos como Dwight Pentecost o Darío Salas, es bueno escucharlos a ellos. Por supuesto que tienen errores. Su servidor comete muchos errores también y humildemente lo digo. Pero al menos trato de ver que calce lo que enseño para no dar palos de ciego. Al menos trato, y estoy abierto al diálogo con cualquier persona que escuche estos videos o los audios, que hago mucho audio, a dialogar. Dios les bendiga, Dios les guarde, pero antes, si tú que me escuchas no eres salvo, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, perdóname, ven a mi corazón y cambia mi vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Dios le bendiga.